Y ayer, un decreto firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pues anuncian que se levanta el estado de las medidas de bioseguridad. Tengo al ministro de Ambiente, Milciades Concepción, le doy la bienvenida. Ministro, buenos días. Ya este levantamiento era lo que faltaba, pues, de estas medidas tomadas ya desde marzo del año 20. ¿Qué iba a implicar y cómo va a ser esa vuelta a la normalidad? Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, definitivamente, pues que el país estaba esperando pues el levantamiento de estas medidas. En los últimos días, pues las estadísticas han mostrado cero defunciones. La pandemia, producto de la colaboración y la Sí. participación de todos los panameños, bajó su verticalidad, diríamos de esa manera, pero todavía la pandemia no ha terminado, Claro. así que cada uno tiene que tomar sus medidas de bioseguridad. Por ello, pues se levantaron pues esas medidas, el código QR para ingresar al país y otras medidas, pero queremos resaltar y reafirmar que cada uno de los panameños es vigilante de su seguridad sanitaria. No bajemos la marcha porque el virus sigue allí, las vacunas lo han controlado, Panamá ha tenido un éxito en el sistema de vacunación, ejemplo en el mundo, pero no bajemos la guardia, es lo que quiero resaltar para no caer después en crisis Claro. sanitaria, porque si nos descuidamos puede de nuevo avanzar la crisis sanitaria. Sigamos vacunándonos, los refuerzos y todo lo que indique el Ministerio de Salud. Ministro, ayer el presidente, pues esta semana, pues, firmó ya el decreto ejecutivo aprobando la Estrategia Nacional de Ambiente para todo lo que va a ser durante todo el decenio del 2021 al 2031. ¿Qué implica esto? Pues en un momento en el cual una de las buenas noticias ha sido esa emisión negativa de carbono por parte de nuestro país, un hito mundial. Sí, es correcto. El señor presidente, el día lunes firmó el decreto ejecutivo número 12 del 2022, por la cual se aprueba la Estrategia Nacional del Ambiente 2021-2031. Es un decenio Sí. y la misma está entrelazada con el Pacto por el Bicentenario, el Plan de Gobierno y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Panamá ha tenido muchos avances en nuestra administración y ha sido reconocido a nivel mundial como líderes azules y verdes, porque somos 3 países del mundo con carbono negativo. Panamá es uno de los 3 países de carbono negativo. Sí. También fue el primer país del mundo bajo la iniciativa de proteger el 30% de nuestros océanos hasta el 2030. Antes del 2030, nosotros lo hicimos el año pasado. Sí. Y también es importante destacar que aumentamos 3% de la cobertura boscosa. Para la formulación de esta Estrategia Nacional del Ambiente participaron todos los actores sociales del país. No voy a mencionar uno por uno, pero fueron todos, hasta niños de escuelas primarias y jóvenes de escuelas Pero, secundarias. ministro, esto posiblemente uno piensa, pues, ¿y dónde está dándose esto? Porque, pues, todos los veranos ese recorrido lamentable de esas tucas saliendo de Darién y sobre todo el manejo de los desechos que cada vez hace más insalubre el medio ambiente y da un espectáculo realmente vergonzoso. Y es algo que ni los que son municipales, ni los que están manejados por empresas privadas, ni los que están manejados por empresas de gobierno, ha podido saber cómo manejar el manejo de las basuras. Y es algo que tiene que ver con el medio ambiente. Y es algo que tiene que ver con esto, con una estrategia a largo plazo de saber qué vamos a hacer con nuestros desechos. Sí, efectivamente, hizo 2 preguntas, vamos a responder una por una y son Vale. muy atinadas porque el problema no se acaba con esos reconocimientos y esas cifras estadísticas. El problema ambiental panameño viene de hace 60 años, desde la década de 1960, con la deforestación, la basura, el ataque a nuestra biodiversidad. Sin embargo, pues en los últimos años hemos visto que hay más conciencia entre los Sí. ciudadanos
para atacar los delitos ambientales y no voy a anunciar aquí todo lo que se está haciendo, pero falta mucho todavía. El problema de la basura, nuestro país está inundado de basura y el problema de la basura lo tenemos que atacar todo porque legalmente el municipio, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aseo, el Ministerio de Ambiente tienen responsabilidades compartidas. Y en estos momentos, pues a nivel de una comisión de gobierno de alto nivel se está viendo temas como Cerro Patacón, el nuevo contrato que se vence en 6 meses. Entonces, se está evaluando también desde esta Estrategia Nacional del Ambiente el tema de la basura, porque es crítico, definitivamente, y hay que reconocerlo. Pero el tema de la deforestación se ha reducido bastante. Cuando usted ve esas tucas, las que ve transitando por la calle son de dos aspectos. Uno, de las tecas plantadas que tienen permiso y se le da todo un seguimiento, una trazabilidad. Y las de 14 permisos de aprovechamiento forestal que dieron gobiernos en los 10 años anteriores, gobiernos anteriores. Esos tienen permiso y también se fiscaliza su trazabilidad. Así que esos camiones que ustedes ven cuando los policías o los inspectores ambientales nuestros lo paran, deben tener los permisos. El que no tiene permiso lo adquirió ilegalmente. Se le decomisa y hay proceso. Hay mucha tarea por hacer. Estos son los primeros pasos que estamos dando y esta estrategia está encaminada precisamente de aquí al 2031, reducir significativamente o acabar con estos delitos ambientales. Por ejemplo, ministro, hay algo que también, ¿sabes? El manejo de la cuenca del canal y todas las áreas circundantes de la Arraiján y la Chorrera. El manejo de la cuenca del canal, por ejemplo, después de deforestar esta vía de Panamá-Arraiján, toda su margen derecha, yendo hacia Arraiján, pues la línea del metro no podía ir por el lado de ya deforestado, que tenían que deforestar también la parte izquierda, y ese absurdo que hubo en la avenida Omar Torrijos de primero pelarla y después pedir el permiso y dejar ese peladero pues como un espectáculo dantesco para todos los que algún día disfrutamos de ese panorama. Sí, ambos temas no fueron aprobados en nuestra administración. Cuando proyectos de desarrollo no hay otra opción, porque la primera opción es evitar, ambientalmente, la primera opción es evitar, la segunda, reducir, minimizar el efecto, y tercero, cuando no se puede, entonces compensar o mitigar. Y hay muchos proyectos pues que se les exige, o todos los proyectos, si deforestan X cantidad de hectáreas, se le exige reforestar hasta 10 veces más. Sí. Obviamente en otros lugares, pueden ser lugares deforestados o lugares que tienen otro tipo de cobertura que no sean bosques en áreas protegidas. Sí. Un tercio del país es área protegida. Entonces se le exige a los promotores de proyectos que reforesten en tierras nacionales, en áreas protegidas, y se está reglamentando para hacerlo en terrenos privados. Entonces, lamentablemente, todo desarrollo tiene un impacto ambiental. Hasta construir una casa, ese marco de piso de 100 metros cuadrados, 200, mata toda la biodiversidad microbiológica que existe ahí debajo de ese suelo. Entonces, para eso se hacen los estudios de impacto ambiental, para corregir, mitigar, compensar. Entonces, el caso de la avenida Omar Torrijos fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, se detuvo el proyecto, pero la Corte ya falló en firme y le dio la razón a la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental, que era categoría 2, porque se fue demandado por su categoría. Entonces ya eso está en firme y el MOB o los promotores pueden presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, para hacer el proyecto. Sí. Entonces, definitivamente que hay herramientas de gestión ambiental, de eso trata la Estrategia Nacional del Ambiente, que todos los instrumentos de gestión ambiental se apliquen, porque anteriormente no se aplicaban las normas ambientales y de ahí vemos ese desastre ambiental que existe en nuestro país. Nuestro gobierno ha tratado desde el primer día, con mucha verticalidad, con aplicación de las normas, ordenar la gestión ambiental en el país. Ha puesto bastante orden, pero falta muchísimo. El tema de la basura es uno de esos. Pero el tema de la basura, todos los que habitamos en este territorio tenemos que colaborar, porque
Aquí por doquier cualquiera persona tira la basura. Abre la ventana de su carro, tiraba la basura en las calles, cuando sale de un almacén, de un restaurante. Entonces la educación ambiental Pero es es muy que importante. hay algo y usted y yo tenemos la suficiente edad para recordar lo que era la zona del canal. ¿Por qué los panameños nos portábamos de una forma allá adentro y nos portábamos de otra forma cuando salíamos de ahí? Porque la certeza del castigo a quienes contaminan debe ser enérgico y ejemplar. Es correcto, por eso los jueces de paz y los municipios tienen que cumplir un rol más beligerante, más vertical en el cumplimiento de las normas en su corregimiento. Desde allí, de esa unidad geográfica más pequeña del país, que son los corregimientos, es donde tenemos que comenzar a poner orden. Ha habido un avance, pero todavía hay un desastre en el tratamiento de la basura por parte de todos los ciudadanos. Obviamente, a nivel de los municipios, hay una gran tarea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo, para la disposición final, también para el transporte de los canales de distribución, de la recolección de la basura. Ese es un tema que estamos tratando y estamos pues planificando las medidas y atacar de raíz el problema ese, porque hoy día hay tecnología. Sí. Si usted va a un país desarrollado, en la mitad de la ciudad hay plantas de tratamientos de desechos y no se nota, los vecinos ni lo notan por la tecnología. Entonces nosotros en los nuevos contratos, por ejemplo de Patacón, Sí. de Colón, que también se estaba venciendo en un año y tanto, estamos exigiendo que se aplique tecnología para el tratamiento final de la basura, que también pues, implica reciclaje, aprovechamiento, generación de electricidad, con biogás, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que queda pendiente y pues nosotros seguiremos haciendo las formulaciones pertinentes y las acciones para que queden las bases, lo que queda del gobierno, para que esas bases se sigan cumpliendo y desarrollando en los años venideros, porque el problema de la disposición y recolección de la basura es a nivel nacional, en todos los municipios del país. No podemos poner de ejemplo ningún sistema de tratamiento y de recolección de basura. Es una tarea en que todos los panameños que tenemos que contribuir. ¿Todavía quedan crematorios, ministro? O por lo menos ya eso lo hemos podido erradicar. Bueno, muchas entidades que tienen bajo su responsabilidad los desechos, la disposición final de basura, le echan la culpa a los pepenadores, que se incendian los botaderos de basura, pero a veces es una programación de ellos mismos a nivel nacional para reducir esa cantidad de basura, porque el tratamiento no es científico, no es sanitario, realmente no son rellenos sanitarios. Entonces esos son los temas que estamos viendo y le tiran fuego para reducir la basura. Entonces eso ocasiona otros problemas ambientales de contaminación atmosférica y otros más. Claro. Y ahora con el calentamiento global, el cambio climático, esos temas, somos carbono negativo en el país, pero si seguimos aportando CO2 y gases de efecto invernadero con las quemas irresponsables o las quemas en general, vamos a perder la condición de carbono negativo. Sí, son dos temas que están en el tapete, lo estamos tratando y hay que continuar diariamente para que todo el país ataquemos esos dos problemas. ¿Se sabe si, es decir, 2 años de encierro, obviamente aquí la selva lo come todo? ¿Hubo aumento de esa cobertura boscosa durante el encierro por la pandemia? En parte por la pandemia y por otra parte porque muchos terrenos del país que eran rastrojos o eran pastizales, que las actividades se abandonaron, las actividades pecuarias, entonces hubo una regeneración natural. Ese es un porcentaje muy significativo de esa cobertura, del 3% de la cobertura boscosa que hemos recuperado. Así que fueron varios factores. Aunque la pandemia, nosotros también continuamos en la vigilancia de nuestros bosques y detectamos algunos irresponsables deforestando en tiempo de pandemia. Acuérdense que el sector agropecuario, el sector rural, no paró la producción agropecuaria, siguieron abasteciéndose y asimismo algunos
irresponsables o delincuentes ambientales, porque es un delito ambiental, los agarramos infraganti deforestando. Entonces, es una combinación de el encerramiento por la pandemia y otro porque pues abandono de tierras por razones de personas que dejaron el sector agropecuario y emigraron a otras actividades económicas y entonces la tierra regeneró ese bosque. Sí. Ministro, lo único que sigue siendo prohibido tener animales no domésticos, como un mono, un tucán en casa, ¿verdad? Correcto. Bueno. Hay un decreto ejecutivo y resolución ministerial y leyes que rigen esta materia. Casualmente la estamos revisando porque hay algunas personas, muchas personas, que de hecho tienen aves, felinos, monos en sus casas y eso es ilegal. La norma establece 2 máximos, pero con permiso y requisitos. Y los felinos y las aves lo prohíbe bajo ciertas excepciones muy rígidas. Entonces nosotros estamos revisando esas normas porque mire, si usted tiene fauna salvaje o de nuestros bosques en su casa ya por 2, 3, 4, 5 años, es imposible retornarla a su hábitat natural. Lo retorna y los otros animales se lo van a comer, los van a matar. Entonces, pero la norma no permite hoy día que eso se dé, darle en custodia a esos animales a las personas y de hecho muchas familias lo tienen. Entonces estamos revisando esos casos para ver cómo modificamos la norma y de acuerdo al caso, pues la norma permita ciertas cosas y ser más rígido en otras cosas. Bueno, don Miltiades Concepción, gracias por esta participación, ministro de Ambiente de la República de Panamá.